Pero ahora a las 8:36 le recomiendo que escuche, porque con nosotros va a estar Juan Manuel Gisper, que es quien conoce de política y economía y de la relación entre la economía y la política. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Buen día, Ariel. Buen día, Javier. ¿Cómo andan? Bien, Bien, ¿usted? bien. Bueno, ¿Qué? acá estamos con un tema bien candente de exclusivamente economía política, que es Portezuelo el Viento. Amigo, ¿dónde Eh, se ha metido? sí, es un tema que sirve como muestra de cómo la economía funciona siempre políticamente. Y bueno, como introducción, me imagino que ya en la radio deben haber hablado varias veces sobre Portezuelo el Viento, pero en síntesis, es una enorme represa que Sí, sí, se es empieza a una... construir Ujú. en el Río Grande, en Malargüe. Para que se den idea, el tamaño que tiene la obra es 4 veces el dique Potrerillos, aproximadamente. El embalse. El embalse tiene 4 veces el tamaño. Y aparte de la construcción de una represa, implica mudar dos rutas que se van a tapar con Claro, lo que va a con el destinar al llenado. Senado. Se va a tener que mudar un pueblo entero, como pasó también con el pueblo de Potrerillos, que tuvieron que hacer un barrio aparte. Sí, que trajo serios trastornos eso. Nunca se Y habló lo, demasiado de ese tema. El trastorno sí, social sí. que generó. Imagínense Es que donde trágico, viste ¿eh? toda tu vida te tape el agua, tu escuela, las calles Sí, donde sí, vivías, todo. y que de lo que vivías no podés vivir más y tenés que dedicarte a otra actividad que para vos es novedosa. El desarraigo es, bueno, de hecho que en la historia de la humanidad el desarraigo era el peor de los castigos, ¿no? Es el peor castigo. Lo es, creo. Sí, sí. Eh, no, y aparte, yo me acuerdo de joven de ir a Potrerillos cuando no existía el dique todavía, y el pueblo estaba al lado de la ruta y tenía mucha vinculación con el tráfico turístico de Potrerillos. Donde Sí, montan el y barrio, más que de después Potrerillos de Cacheuta, y permítame que le de diga, porque en Cachauto también. realidad gran parte del embalse está enclavado en Cacheuta más que en Ujú, Potrerillos. exactamente. Bueno, y después el barrio que construyen, nuevo, queda como afuera del Claro, circuito turístico natural sí, que sí. hace. Ahora a poco ha empezado a tomar vida, o sea, hay emprendimientos dentro del barrio de Potrerillos Sí, que generan que la pero gente vaya, pero mínimamente. hace 21 años de esa obra. Y recién ahora puede ser que algunos participen de este fenómeno turístico. No es bueno, pero volvamos con Portezuelo, que usted seguramente tiene información bien relevante al respecto. Bueno, lo que decíamos que aparte de mover un pueblo, dos rutas, la construcción del dique y un sistema hidroeléctrico que implica un desarrollo tecnológico importante de turbinas y todo lo que imagino que implica las turbinas y eso transformarlo en energía y administrarlo y controlarlo, y un tendido eléctrico de alta tensión, que es una obra muy importante el tendido eléctrico porque habilita, o sea, una vez que se haga ese tendido eléctrico para conectar la energía que generaría la represa al sistema eléctrico nacional, ese tendido habilitaría el desarrollo de otras ramas económicas en la zona de Portezuelo al Susneado, que es de la zona donde se haría esta instalación de alta tensión. Eh, bueno, esta obra tiene una larga data también política. Desconozco los orígenes exactos, pero dicen que es una obra que se viene pensando Es en una de Mendoza las hace más de muchas 50 años. Es una de las muchas obras que en la década de 1940 la empresa que se llamaba por entonces Obras Sanitarias, Uh-huh. eh, bueno, planificaba para saber de dónde podía acudir y tener agua y podía encauzar el agua, como lo de Potrerillos también, y lo de Potrerillos definitivamente no fue la obra original, que eran varios saltos. Uh-huh. Se decidió por una de las opciones, obviamente. En este caso también es de la misma época el proyecto original, ¿no? Obviamente, que después ha sufrido modificaciones. Claro, y ha sido una obra, a ver, Mendoza, y más por los años que estamos hablando, siempre ha tenido la necesidad de regular el caudal de sus ríos. De todos sus afluentes de agua, Mendoza necesita regularlos porque Mendoza es un desierto y una de las dificultades más grandes que tenemos para el desarrollo productivo es la falta de agua. Inclusive cuando hablábamos de ampliar la matriz productiva y pensábamos en la minería, más allá de la discusión de la contaminación que generaría,
parte del problema de la minería es que necesitaría un caudal de agua que Mendoza no tiene, o lo tiene utilizado para otro sector. Digo, pero es una ecuación siempre compleja cuando se habla del agua en Mendoza. Bueno, entonces es una necesidad de regular los ríos y por eso siempre estuvo en carpeta el desarrollo de este dique que regularía el caudal del Río Grande, de Malargüe. Bueno, una obra que se planificó hace muchísimos años, se acercó mucho la realización de la obra en un acuerdo entre Cobos y Néstor Kirchner, cuando Cobos era gobernador de Mendoza, que se planteó una reparación por los daños causados a la provincia por Sí, en realidad era, a ver, en realidad era algo, esto proviene de la demanda que hace la provincia de Mendoza por los perjuicios que sufrió por la promoción industrial. La promoción industrial, recordemos que empezó con la dictadura y continuó hasta hace pocos años. Fue en el gobierno de Pérez en donde se pudo desactivar esa promoción industrial que beneficiaba a San Luis, a San Juan y a La Rioja. Entonces el cálculo fue que, y básicamente para que no se termine dirimiendo definitivamente en la Corte Suprema de Justicia y que la Corte diga cómo debe pagar ese tipo de cosas, hubo un acuerdo en donde se contempló esa ecuación dineraria y acordaron en aquel momento Néstor Kirchner con Julio Cobos, bueno, que la nación le iba a dar los recursos para esa obra. Exactamente, así fue como llega Jacobo acá de vuelta a la política, marcando la agenda económica, en la búsqueda de Néstor Kirchner, de buscar un aliado en la Unión Cívica Radical y lograr armar la concertación plural, que fue el proyecto político que terminó naufragando en el corto plazo. Pero bueno, en ese momento Néstor Kirchner arregla con Cobos pagarle a la provincia por ese juicio, digamos, hacer un arreglo extrajudicial, Claro. sin esperar la sentencia final, por un total de $1.023 millones para la construcción de la represa de Portezuelo del Viento. Y esto que uno suele decir al pasar, esto que en vez de que lo dirima y lo defina la Corte Suprema de Justicia y que se haya llegado a un acuerdo, aunque parezca una cuestión menor, no es menor. ¿Y por qué no es menor? Bueno, primero por la cantidad de honorarios que significa si llega a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uh-huh. ¿Sí? En donde pierden todos, pierde el Estado Nacional y pierde el Estado provincial. Digo, que este dato que solemos soslayar es un dato, podríamos decir, significativo. No, y no solamente eso, sino que también hay un fracaso, digamos, cultural del federalismo y la política, cuando la Corte Suprema tiene que resolver lo que no puede resolver la política. Sí, claro, sí. Es un fenómeno que cada vez es peor. Muy buena lectura, sí, efectivamente. Utilizada la política. Sí. Y el conflicto de Portezuelo también nació por un problema político. Fue una decisión del Ejecutivo Nacional. La promoción industrial, digo, no Portezuelo. Ah, claro, sí. No, bueno, fue una presión que hicieron también las provincias en aquel momento. Y fíjese usted también el tema de la concertación, que tiene bastante parentesco con alguna idea que tuvo Alfonsín también, ya que si usted se fija, la promoción industrial benefició a 3 provincias que estaban gobernadas por peronistas y no benefició a la provincia que estaba gobernada por, podríamos decir, uno de sus padrinos políticos, porque Llaver fue medio el padrino político, al menos en esta región, de Raúl Alfonsín. Exactamente. Sí. Bueno, ahí también muestra la importancia del trabajo regional, que es muy escaso. El trabajo regional, digo, de Cuyo, de la política regional, y muchas veces eso nos hace débiles también. Digo, y esto es historia de la Argentina, digo, uno se remonta, sí, claro, a la época de la independencia, y los caudillos federales hacían acuerdos entre las provincias vecinas para disputar el poder en Buenos Aires. Sí, claro, claro. Y nos termina pasando que Buenos Aires, al no encontrar un bloque organizado, que tengamos una planificación estratégica del desarrollo de la región, digamos, la política nacional, el Ejecutivo Nacional siempre tiene margen de apoyarse en una u otra provincia según sus conveniencias políticas. Si hay una necesidad de un voto en el Congreso, etcétera. Entonces, de repente, San Juan recibe un beneficio y Sale Mendoza, yo también quiero el mismo trato que San Juan. Digo, es muy infantil cómo se plantea la política cuando no hay una estrategia clara de desarrollo y de alianzas locales. Y esto debería, cuando uno habla de planes estratégicos de desarrollo, es fundamental que ese plan estratégico sea en el marco de una región. Porque, y así como lo pasa mismo Argentina con América Latina,
uno negocia con mucha debilidad cuando no tiene esto. O sea, cualquier Bueno, medida digo, que beneficie directamente a una provincia o a la otra perjudica a la del lado. Y aquello de pasa con el Mercosur. Perdón, la David. unión, aquello tan viejo como la unión hace la fuerza, Claro, es es elemental. bastante claro, Que es ¿no? una de las mentiras, perdón, del libre mercado. Esa Sí, manera sí. de ir una de las falacias, digo, de ir a negociar solo, y es lo que propuso, por ejemplo, que hablamos el otro día con Ariel y Emilio, Uruguay, salirse del Mercosur para negociar aparte, o lo que hizo, o que está haciendo Bolsonaro fuera del Mercosur. Digo, si lo traspolamos a lo macro, a lo continental. Sí, sí. Hoy Brasil tal vez logra un mejor acuerdo porque lo están intentando romper el bloque, pero una vez roto el bloque, mañana viene China y la Argentina empieza una competencia entre los hermanos latinoamericanos a ver quién ofrece mejores condiciones al comercio chino. Entonces China empieza a jugar a mejor postor. Y ahí perdemos Y a todo. generar el dumping tan, Sí, y algo, tan enorme para ellos. una máxima política que no es muy novedosa porque es de Julio César, aquella de divide y vencerás, que después fue divide y reinarás, ¿no? Bueno, la propia existencia de tantos países en América Latina es la consecuencia de esa consigna, de esa sabiduría europea milenaria. Digo, la existencia de la Argentina separada de Uruguay, de Perú, de Bolivia, es parte de esa consigna. Digo. Sí, pero como Ahora bien, hoy es martes 13 y uno le puede adjudicar a la suerte algún factor, pero no todo, ¿eh? Créame que no es solamente por eso, digo, hay algunos otros factores que inciden claramente, porque tampoco Europa ha sido exactamente una respuesta a esta posibilidad de unión. Son muchísimos, y están más documentados los problemas de Europa que los de América, inclusive, ¿no? Y las divisiones, a nosotros nos cuesta creer al menos cuando miramos el mapa, los grandes enfrentamientos que hubo en Europa, que son prácticamente, es como los cantones suizos, ¿no? En donde hay enfrentamientos de una cuadra con otra, con enfrentamientos no necesariamente bélicos. En aquellos tiempos sí eran bélicos, ¿no? Pero esto de las divisiones y, bueno, de una interpretación en donde esto de que te podés salvar solo. Bueno, es una charla tremenda, interesante y de largo porque da para largo, digo, porque estudiar y comparar el fenómeno de integración regional de Europa comparado con la América Latina es muy interesante porque aparecen muchísimos fenómenos que explican tantas cosas en nuestra historia, pero digo, la Unión Europea es una unión basada 100% en necesidades e intereses económicos y desarrollo, y la Unión Latinoamericana tiene mucho más que eso. O sea, lo que nos entrelaza a los pueblos de los distintos países de América Latina es mucho más profundo que solamente intereses económicos y de desarrollo. Pero bueno, será para otra oportunidad. Sí, volviendo a Portezuelo, bueno, estábamos en Cabo Néstor, se hace un acuerdo de que la nación iba a pagarle como resarcimiento económico por los daños producidos por la promoción industrial $1.023 millones. Esa partida presupuestaria se va dilatando en los distintos gobiernos de Cobos hasta Cornejo. Y Cornejo logra sellar este acuerdo y hacerlo firme y empezar a recibir los desembolsos de la nación con la presidencia de Mauricio Macri, que es, digamos, y se ha seguido cumpliendo. Y con un dato muy importante a destacar que nos lo decía alguna de las muchas personas con las que hemos hablado de Portezuelo del Viento, que consiguió que no sea este acuerdo de cómo girar los fondos, que no esté supeditado a la obra Portezuelo del Viento. Que esto no es menor, ¿eh? Claro, en el texto del acuerdo, en el texto del acuerdo hace referencia a Portezuelo del Viento o a cualquier otra obra hidroeléctrica. Bueno, por eso, pero eso no estaba en el, digamos, a ver, en el original. No se había documentado lo original de cómo ni para qué, pero efectivamente eso es bien interesante porque no es lo mismo que tenga un destino único a que tenga alternativas de destino. Sí. Bueno, eso es parte de la política que trae atrás de este caso de Portezuelo. El asunto es que hay $1.023 millones, en realidad hay 880, si no me equivoco, y la nación aparte aporta otros 200 y pico millones de dólares y llegamos a esa cifra a los 2023. Bueno, se hace la licitación y termina apareciendo un solo oferente, que es una UTE, una Unión Transitoria de Empresas,
Sí, integrada por Sinohydro, que es una empresa china que se dedica sí. a la construcción de represas, Sí, que está bastante cuestionada y sobre todo por una presa que hizo en Ecuador. así parece. No he estudiado el caso de la represa de Ecuador. Después está INSA, que sería la empresa proveedora de las turbinas y la construcción de la parte de generación energética, y la obra estaría a cargo SEOSA y Obras Andinas. Claro, recordemos que tanto SEOSA como Obras Andinas, cuyos titulares son dueños propietarios de medios de comunicación. En el caso de Obras Andinas, Sitio Andino, Canal 6 de San Rafael, CTC, que es Omar Álvarez, y en el caso de SEOSA, que es el ingeniero Fernando Porreta, propietario de algunos medios como porcentaje, obviamente, como Jornada, me refiero a online, papel y sitio y radio, y probablemente algunos otros que no estén muy bien determinados, pero otros sitios y otras ofertas digitales. Sí, bueno, por eso no quiero yo promocionarlo, pero sí, efectivamente. Sí. Pero digo que no es menor esto, que sean a la vez propietarios de medios de comunicación. Y bueno, y grandes jugadores de la obra pública mendocina, los dos. Digo, sí, no es casual, no, Argentina. En el caso de SEOSA, Argentina. Argentina, exactamente. No es casual que los empresarios ligados a la obra pública muchas veces están ligados a los medios de comunicación. Sí, eso también es para hablar en otro momento. Sí, una alianza muy interesante. Sí, no, es una cosa que estaba prohibida en la 26522, claramente prohibida, ¿no? Y no podía ser una empresa prestadora de servicios públicos y tener un medio de comunicación, porque es obvio que lo que se puede hacer desde el medio de comunicación es de alguna manera sugerirle a la sociedad por quién tiene que pelear y a quién tiene que defender. Sí, o condicionar al gobierno. Bueno, a esto me refiero, digo, a través de la sociedad, obviamente. Sí. Así es. Bueno, una sola oferta se presenta, lo cual ya eso te diría que es un fracaso del proceso licitatorio. No. Porque justamente la naturaleza de la licitación pública, de que se presenten oferentes, y eso genera transparencia, no solamente en el proceso, porque uno sabe que entre ellos van a... Eso es en los libros, pero el beneficio acá, porque también lo hemos conversado, los pliegos licitatorios fueron hechos específicamente ya para que fuese esta conjunción de empresas, o al menos para que fuese la empresa china y Pescarmona, dos de los actores fundamentales. Bueno, ahí viene la lectura política que quería plantear en este informe de Portezuelo al Viento. Cuando arranca la obra, había un consenso, por lo menos en el sector empresario, muy importante, y político también, de desarrollar esta obra. Digo, desde el 2000, que hablamos, 2004, 2005, ese acuerdo entre Néstor, hasta la rúbrica del acuerdo entre Macri y Cornejo, había un consenso bastante amplio en los partidos políticos provinciales y en las cámaras empresarias provinciales. Sí. Cuando empiezan a aparecer los desembolsos, empiezan a hablar que se estaba desarrollando el pliego, había un gran entusiasmo. Yo les he comentado que participo del mundo gremial empresario y se discutía mucho esto. Se bajaron fondos de distintos lugares para financiar a las empresas para que certificaran ISO, para poder participar de la licitación. Se armó, no sé si se acuerdan, que el gobierno de Mendoza hizo una convocatoria para anotarse para trabajar para Portezuelo. Sí, claro. Y a empresas para que adecuaran sus modelos de gestión para que puedan ser proveedores también, no proveedores proveedores de esa UTE. Sin embargo, el pliego todavía no era público. Cuando el pliego se hace público, todos caen en la cuenta de que dejaron afuera al 99% de las empresas que pensaban presentarse a trabajar en Portezuelo. El gobierno presenta un pliego donde los requisitos eran tan específicos que casi era un hecho que IMSA iba a ser parte de ese proceso y una empresa como Sinohydro también. Estaba hecho para ello, sí. Y hay que recordar también, Juan Manuel, Ariel, que previo a esa licitación hubo un viaje a China, ¿se acuerdan? De funcionario del gobierno. Sí. Martín Kirchner, y que viajó con todos los periodistas en ese momento también. No, con todos no. A nosotros no nos avisaron. Con varios periodistas de los medios, justamente de estos medios que estamos mencionando, de estas empresas. Bien, y dejan afuera las empresas, y el argumento del gobierno, porque ahí hubo discusiones con distintos funcionarios, era difícil
desde el gobierno controlar y administrar semejante obra con múltiples empresas, porque lo que se planteaba era que partieran el pliego en distintas obras, lo que le decía, la Claro. obra de Sí, relocalización de las rutas. por etapa y inclusive por género, digo, de necesidad de empresa. Exactamente. Ujú. Entonces, bueno, que algunas obras puedan presentarse para la construcción del barrio de Las Loicas, que tienen que ser trasladados, etcétera, etcétera. Y el gobierno responde, no es posible o muy complejo la administración de semejante obra partida entre varias empresas, tener un solo grupo es mucho más fácil. Entonces el gobierno proponía que se formen UTES para Claro. presentar este pliego, pero no permitir que se presenten empresas chicas a participar de este pliego. Lo cual esto ya genera un debate más de fondo, porque justamente el resarcimiento que estamos recibiendo es por el daño que causó la promoción industrial. Y la promoción industrial hizo un daño transversal a toda la producción mendocina, porque generaba incentivos para que se fueran nuestras empresas desde Mendoza a radicarse afuera. Y que el resarcimiento económico de semejante daño durante tanto tiempo que duró la promoción quede en manos de 4 empresas y ya genera un debate importante. Más allá que el argumento técnico también tenga su validez, ya es discutible que semejante resarcimiento va a dar parar solamente a 4 empresas. Otro aspecto que es parte de las objeciones por lo cual está en duda hoy y se está discutiendo por Tesoro del Viento es que la principal empresa que va a recibir este dinero es una empresa china. O sea, no solamente que va a resarcir pocas empresas, sino que un gran porcentaje de este presupuesto va a parar a otro país. Pero bueno, digo, es parte de los fenómenos de las licitaciones de obras de esta naturaleza. Pero bueno, empiezan a aparecer esto del consenso, empiezan a abrirse disensos frente a la obra, y empieza primero esto que planteó el pliego, donde había un consenso empresario enorme, y se empieza a romper cuando se empiezan a dar cuenta muchísimos empresarios de Mendoza y cámaras y representantes sectoriales que no iban a poder participar del proyecto por Tesoro del Viento. Después aparece el problema de que son los que empiezan a promover el documento este que hace pocas semanas atrás en la prensa. Juan Manuel, De la provincia. a ver, se está debilitando la señal. Bien, estamos contando cómo fue el proceso de una obra que tiene un gran consenso político y empresario a esta instancia donde ese consenso se rompió o apareció el disenso que no aparecía antes, y estábamos denunciando distintas objeciones. Digo, habíamos hablado de que se había presentado una sola empresa oferente y había presentado un precio para realizar la obra bastante por encima de lo que el pliego del gobierno había planteado. El pliego del gobierno había presentado que el costo de la obra específicamente debería ser de 884 millones de dólares. Sí. El resto del dinero es parte de obras anexas, de estudios que son muy costosos. Hay una serie de estudios que se tienen que hacer que forman parte de esto, de inspecciones de la obra. Imagínense el desastre que implica un error en la construcción de una represa, que ya ha habido en otro lado del mundo. Decíamos que había aparecido el problema de la licitación, donde se había quedado afuera una enorme cantidad de empresas mendocinas, de pymes, porque se había priorizado, digo, pensando mal, podríamos decir que fue un pliego diseñado para dárselo a ciertas empresas, y tomando en cuenta los argumentos vertidos por los funcionarios de que tenía que ver con una cuestión de optimización de la gestión de la obra y de eficiencia, se concentró en una sola UTE concentrada en 4 empresas, pero empiezan a aparecer otros problemas. Por un lado, tenemos una demanda que hace la Pampa en el seno del Coirco, donde exige un nuevo estudio de impacto ambiental para la construcción de la presa. Esa demanda está en curso y hay que esperar lo que resuelva la justicia. La provincia de Mendoza presenta un laudo presidencial frente a esta demanda, que es decir que le pide a la presidencia que arbitre, que defina, porque la provincia ya ha presentado varios estudios de impacto ambiental en los 16 años que lleva aproximadamente, o 17, desde que empezó a trabajarse en la obra de Portezuelo del Viento. Después tenemos otra situación, que es que ya hay un fallo,
otra situación es que es la demora del llenado de la presa. Sí. Según los especialistas, es que, para que se den una idea, entre el 2016 y el 2017 no hubiera podido acumular ni un metro cúbico de agua. O sea, si la obra hubiera estado construida en esos años, por la Sí. caída del caudal del río, no hubiera podido llenar ni un solo metro cúbico. El proyecto oficial, o sea, la proyección oficial de la obra Portezuelo estima un llenado del dique en 10 años, si no me equivoco. Pero para que se den una idea, el Yanil y el CONICET ya se expidieron sobre esto, dicen que la situación del Río Grande va a empeorar. Para que nos demos una idea, el Río Grande hace 10 años tenía un caudal de 3.300 hectómetros cúbicos, si no me equivoco cómo se lee la sigla, Sí, sí. y hoy tiene 1.300, o sea, de 3.300 a 1.300 en 10 años. Y el Yanil y el CONICET dicen que esa situación va a empeorar. Una parte importante de las objeciones de la obra de Portezuelo dicen que es una obra económicamente inviable, porque de acá que se llene el embalse y empiece a generar la energía eléctrica para estar proyectada, porque gran parte de la rentabilidad del proyecto tiene que ver con la generación de energía y eso es lo que permite recuperar la inversión. Sí, claro, claro. De eso se trata, en realidad. Claro, Ese es el origen. Sí, y no, porque el origen para Mendoza de las represas también tiene que ver con el control del agua. Esto no hay que perderlo de vista, digo, porque a veces se piensa que solamente los diques en Mendoza tienen una función de generación eléctrica y para nosotros tiene una función de regulación del agua, Bien. que es muy importante también. Pero no serían las obras si no fuera por la sustentabilidad económica que le da la generación de energía. También es importante, digamos. ¿No? Una cosa va con la otra directamente. Bueno, otra de las objeciones que hay es que, bueno, esto hablamos de los empresarios del sur. Esta obra, que acá hay otro tema que ha aparecido también ahora, no contempla el trasvase. ¿Qué es el trasvase? El otro río que también está teniendo problemas de caudal es el río Atuel, que es el río que riega, digamos, la producción la agropecuaria del sur mendocino, de Alvear y San Rafael en parte. Ese río también está perdiendo caudal y el Río Grande, por donde pasa su curso, no genera posibilidades de riego para la provincia de Mendoza, sino que es un río que termina, no me acuerdo el nombre, el río Colorado. El Río Grande termina desembocando, si no me equivoco, en el río Colorado, y un río que termina regando a las tierras de la Pampa. Sí, riega el mar, podría decirle, porque los oasis productivos que hay alrededor del río Colorado son escasos. Es parte de lo que se discute. Dice, vamos a hacer semejante obra para regular un río que no riega nuestra tierra, no riega la tierra mendocina. La energía eléctrica se generaría recién en muchos años acá que podamos llenarlo. Aparte ya hay un fallo y a todo esto hay un fallo de la Corte Suprema sobre el río Atuel, si no me equivoco, de agua que tiene que disponer, sí. Mendoza tiene que permitirle que llegue a la Pampa, y con el fallo, en base a las últimas estimaciones del caudal del río, casi que deberíamos dejarle el 100% del río Atuel a la Pampa. Claro, sí. Porque la Corte Suprema de Justicia no determinó un porcentaje del caudal, determinó un monto nominal, dice, o sea, una cantidad nominal. Dice, no sé cuántos metros cúbicos por segundo tiene que destinar Mendoza para el río de la Pampa. Entonces, ¿qué plantea la gente del sur? Que no va a defender esta obra, que no riega el campo mendocino, que el oasis del sur está en crisis por esta caída del caudal del Atuel, y piden que se haga un trasvase desde el Río Grande, que se lleve agua para mejorar el caudal del río Atuel. Eso le permitiría al sur mendocino recuperar su capacidad de riego y podríamos cumplir con el fallo de la Corte Suprema respecto al agua que tenemos que darle a la Pampa. Bueno, toda esta situación genera que se rompió ese consenso empresario que había, basado justamente en estos dos planteos. En el planteo de las empresas que se quedaron afuera, que condena este pliego, sumado a que la obra, al presentar un valor muy por encima de lo presupuestado en el pliego oficial, el otro planteo es que para poder terminar la obra, el gobierno de Mendoza debería destinar casi 2 presupuestos de obra pública más para poder terminarla.
Entonces las empresas dicen, no solamente nos quedamos afuera de participar de esta obra, sino que Mendoza durante 2 años no va a tener presupuesto para la obra pública porque vamos a tener que destinarlo a terminar Portezuelo al Viento. Bueno, ese argumento en parte quedó de alguna manera obsoleto porque, que este es el otro dato, la UTE de Sinohidro, IMSA y CEOSA y Obras Andinas le mejoran la oferta por pedido del gobierno en un 22%. Sí, una cosa increíble realmente. Seriamente increíble. Bueno, esa mejora de la oferta tan grande, o sea, una quinta parte de descuento del valor de la obra. Nosotros hacíamos un ejercicio, supóngase que usted gane 100 pesos. Bueno, a partir de mañana su jefe o la circunstancia o el monotributo, lo que sea, va a empezar a ganar 78 pesos. Claro. No lo afecta en nada. Una cosa imposible de creer. Lo cual muestra el problema del proceso licitatorio, porque seguramente si se hubieran presentado más empresas y hubieran tenido que competir entre sí para ganar la obra, seguramente no hubiera mejorado 22% la oferta inicial hubiera sido la que están haciendo ahora. Perfecto. Claro, y probablemente se podría bajar aún más la obra, porque siempre se pide una mejora de la propuesta a las ganadoras, a las que están por ganar la adjudicación de la obra. Bueno, así está hoy la obra más importante que tiene Mendoza. La verdad que, digo, es un problema para los mendocinos y para Mendoza que estemos recibiendo estos desembolsos en dólares que están destinados a esta obra. Hay un fideicomiso constituido para este fin. Mendoza necesita desarrollarse, necesita crecer, necesita salir de la situación de desempleo que estamos. Nosotros venimos hablando que Mendoza, todos sus indicadores estamos peor que la media nacional, que esto que hablamos recién de la estrategia regional de Cuyo. Mendoza ha venido perdiendo terreno en todos los indicadores respecto a Cuyo, y tener semejante presupuesto para destinar a una obra Mendoza y que esté tan amañado el proyecto, que esté tan discutido, y la verdad que es un momento bastante inoportuno para estar en esta situación. Y es parte de la defensa de Portezuelo, que lo más llamativo es que el principal defensor de Portezuelo, por lo menos en los medios, hoy, es Julio Totero, que es un dirigente de la industria metalmecánica mendocina, un referente del sector. Ya no es, pero fue el presidente de ASINMET y está muy cerca, claro, sí. Claro, es un referente hoy, pero fue presidente de ASINMET, no sé qué cargo ocupa hoy en ASINMET. Sí, ocupa algún cargo. Estoy haciendo parte de eso. Y el gobierno no ha dado respuestas muy claras frente a todas estas objeciones tan técnicas que se han presentado, y Julio, si uno lo escucha, Julio dice, la defensa de Julio dice, mira, yo tengo otros datos, pero Julio básicamente dice, muchachos, no podemos estar discutiendo hoy una obra que venimos discutiendo hace 16 años. Tenemos la plata, Mendoza está muy mal, tenemos que gastarla. Sí. Y no son malos argumentos tampoco, pero digo... No, pero son insuficientes. No son malos, pero son insuficientes. Es que eso quiero decir. Digo, fíjense esta situación que... Además, de Mendoza, además, no haber contemplado algunos cambios que son... mira, para hablar de la oscilación de algunas variables que no se han tenido en cuenta, como puede ser esto de los caudales naturales de los ríos y sus oscilaciones. Bueno, esto mismo ya hace que el riesgo sea significativo. Si usted nos decía recién el caudal que tenía de 3.300 hectolitros segundo a 1.300 centímetros, obviamente ya sabemos que no se va a poder llenar con la velocidad que se había previsto. Y bueno, esto hay que contemplarlo, ¿no? Y luego hay mucha discusión en el valor del kilowatt, de lo que se comercializa el kilowatt de energía eléctrica. Sí. Por eso, si bien, por un lado, es razonable que esta ansiedad, debido a la reducción que tiene el PGB de Mendoza o el PBG de Mendoza en relación al nacional, que nos apuremos en hacer algo, porque si no, realmente nos van a comer los insectos, tanto como eso. Por un lado, pero por el otro lado tampoco vamos a destinar semejante caudal de dinero, que es la obra más grande que se pueda haber especulado en Mendoza. En realidad es la cifra más grande de dinero que se le pueda destinar a una obra en la historia de Mendoza, lo vayamos a destinar para que sea después un elemento de frustración, ¿no? Exactamente. Sí, digo, estar discutiendo desde la desesperación, planteo decir, muchachos, tenemos esta plata, Mendoza está muy mal y tenemos esta obra ya proyectada. Porque el planteo
es que acá que cambiemos la obra, que hagamos un nuevo proyecto, demoraría por lo menos 5 años de empezar con el estudio de impacto ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, de todos modos tiene que ver también con alguna cuestión de celeridad y con alguna cuestión de los que se puede denominar impedidores, ¿no? Hablábamos de este tema, por ejemplo, con alguien que ahora se va a postular, no sé si van a dirimir en una especie de interna, que es el doctor Carlos Yanisotto, presidente de Coninagro actualmente, y que va a hacer o va a encabezar la lista de diputados nacionales por ese partido que siempre viene bien, el Partido Federal, y le preguntábamos a él, que es un actor, presidente de Coninagro y parte de Fecovita, ¿no? Que es esa enorme productora de vinos que reúne a muchas cooperativas vitivinícolas. Le preguntábamos justamente por este tema, cuál era su visión. Sabemos que él está dentro del grupo Las Cuagas, en donde está también Arturo Lafalla, el exgobernador, y nos decía que efectivamente no, que ellos no están de acuerdo con que se realice esta obra, ¿no? Bueno, justamente, a ver, primero una aclaración, Yanisotto no forma parte del grupo Las Cuagas. No, perdón, el grupo Las Cuagas le da algún basamento intelectual, supongo. La información que circula es que el grupo Las Cuagas está participando de alguna manera en el armado político de esta propuesta que está llevando adelante Yanisotto. Pero justamente esto que hablamos recién, digo, cuando empieza a analizar los problemas sectoriales y los productores del sur mendocino, que tienen el problema del juicio del río Atuel, que es el río que riega sus tierras, que son quienes piden el trasvase del río Grande al río Atuel. Entonces, Yanisotto también por la defensa de sus propios intereses sectoriales, del universo cooperativo que él defiende, termina planteando decir, no, yo no voy a aceptar una obra que no implique el trasvase del río Grande al río Atuel. El planteo del sur es ese, es decir, nosotros no aceptamos esta obra porque no contempla el trasvase. En los estudios de impacto ambiental no se habla del trasvase y es muy difícil, plantean los especialistas, poder plantear el trasvase una vez realizada la obra. Por eso dicen, sin trasvase no hay portezuelo. Ese es el planteo del sur. El sur, la objeción técnica del portezuelo está más vinculada a que quieren que ese dinero se destine a la obra del trasvase, que es costosísima, una obra faraónica también. O sea, imagínense lo que significa pasar el cabal de un río a otro. Sí, no cambiar el curso de un río, prácticamente. Claro, y ni siquiera sabemos si los estudios de impacto ambiental lo permitirían, porque las consecuencias que entiendo que sí, entiendo que hay estudios a propósito, inclusive al menos un sector de las organizaciones ambientales estaba no solamente de acuerdo, sino promoviendo esto. Sí. Lo complejo de esto es que Yanisotto en esta propuesta política que se vuelve a mezclar todo, justo termina apareciendo como que este rechazo público a portezuelo de parte de las cámaras del sur y del grupo que él representa, sí, como su plataforma política. Digo, él sale, fíjense que él hace 2 declaraciones públicas antes de lanzarse como candidato, que son en contra de la estatización o de la compra de acciones del Estado de INSA, y la segunda declaración que hace es contra la obra de portezuelo al viento, y se lanza a la política. Y algunos de los que lo están acompañando son estos dirigentes empresarios que forman parte de estas cámaras, que están planteando objeciones a portezuelo, que son objeciones técnicas y muy bien fundamentadas. Sin embargo, que justo esté en el marco de su lanzamiento político y le va a permitir al gobierno politizar la discusión y no digamos, ir a la cuestión de fondo y la discusión técnica. Va a quedar como una objeción, como una estrategia de campaña. Sí, es muy interesante su análisis y yo me temo que pueda pasar también como con el tema de la minería, ¿no? Que los partidos mayoritarios, podríamos decir, quienes concitaron el 82% de la atención pública en las elecciones de 2019 en Mendoza, ambos partidos, más allá de algunas decisiones que haya tenido el Frente de Todos, que tenemos que rescatar, estaban a favor de el cambio de la ley 7722, que fracasó por presión, podríamos decir, popular. Tiene un nombre eso. Pero fuera
a ver, de las estructuras de los partidos. Más allá de que, por ejemplo, Badillo, Romano, Difonso y algunos actores políticos hayan sido muy enfáticos en defender la continuidad de la 7722. Sí. ¿A qué me refiero esto? El consenso. Por más que se tenga mayoría parlamentaria, por más que tengan, como es en el caso del gobierno actual, que genera algo de pudor, porque todos los institutos de contralor, excepto uno, están ocupados por gente que es afín al gobierno, cosa que obviamente el control pierde sentido, no alcanza con eso, o sea, debe haber consenso. Además, digo, en esto que plantea Juan Manuel y viendo la postura de Gianni Soto, es claro que Gianni Soto está priorizando en su estrategia electoral, y está bien que así sea, los beneficios de sectores de La Pampa, sectores agroexportadores, con la obra de Portezuelo. Lo que me llama la atención es que desde el oficialismo no haya una respuesta que contradiga o que ponga en debate, no que contraiga, sino que ponga en debate, que lleve al debate público en un año electoral la situación de Portezuelo. Especulo que tal vez no sea una obra primordial para la gestión de Suárez. Es una pregunta que tiro aquí en la mesa. Yo creo que la estrategia del gobierno de Suárez es no levantar el guante, no permitir la polarización, polemizar sobre este tema, no ponerlo en agenda, o sea, tratar de evitar que forman parte de la agenda, porque lo da como un hecho consumado. Porque las primeras declaraciones que da Suárez, inmediatamente después de que se filtrara, pues este comunicado de las cámaras empresarias no fue un comunicado mediático, se filtró en los medios, pero era un comunicado, una carta presentada en mesa de entrada de la Casa de Gobierno. Y sé que estaba planteada para que así fuere. No se buscaba que se haga público. Y Después atienda, siga con nosotros. Sabemos qué marca de celular tiene ahora, Juan Manuel. El mío. Y lo que estaba diciendo es que Suárez lo que sale a responder inmediatamente después en un programa de televisión de política, dice que hay intereses chiquitos ahí en ese comunicado, que en realidad lo que refleja es el descontento de algunos empresarios que no forman parte del proyecto. Y creo que va a ser un poco el discurso del gobierno frente a las objeciones presentadas. Lo que se complicó fue posterior justamente ese fue un miércoles, si no me equivoco, el día jueves, se presentan estos 3 juristas mendocinos. Bueno, nosotros hablamos aquí con Alejandro Pérez Walde, que fue muy, podríamos decir, pedagógico, didáctico, el por qué la oposición, bueno, y nos pareció, digo, contundente, ¿no? En algunos aspectos. Y además el otro tema es el tema de el valor de la energía y la amortización de esa obra, que no parece que fuese tan simple como la plantearon, y después, sabiendo que le piden una mejora a esa UTE y mejora del 22,61%, seriamente parece poco confiable. Sí, viene muy delicado el proceso de esta obra, y realmente es un problema para Mendoza que la obra que ayudaría a reactivar gran parte de la economía mendocina tenga tantos vicios de origen, digo. Sí. Así que bueno. Bueno, esto es que la provincia... La fotografía actual de Portezuelo del Viento. Bien, bueno, la provincia tan transparente y tan institucional no lo es, esto claramente queda demostrado. Inclusive poco se habla de cuando surge la oposición de las otras provincias que conforman el COIRCO, que todas se opusieron. Sí. En el COIRCO, el representante del COIRCO, de Mendoza en el COIRCO, era el ingeniero Chicaguala, un hombre vinculado a la confección del pliego licitatorio, pero que además ofrecía servicios de asesoramiento, por lo cual tuvo que renunciar de ese lugar. Por un paso de costado. Sí, digo, esto para hablar de la transparencia de las gobernaciones de Mendoza, que tiene una transparencia un poco turbia, diría yo. No, ya ha habido, bueno, en todo este proceso, uno de los redactores del pliego es Pablo Magistochi, que era el responsable de esta empresa provincial de energía. De Mesa. De Mesa, y es el director que designa el gobierno de la provincia como nuevo director de IMSA.
que es una de las principales empresas beneficiarias Efectivamente. de esta obra. Digo, está lleno de Sí, estos de datos detalles, de color, podríamos por decir. así decirlo, de detalles, Bueno, que el diablo, ¿cómo dice el dicho? El diablo se esconde en los detalles. así De es. conflictos de intereses, si me permiten. Claro, sí, el conflicto de intereses, todo el proceso de esta obra. Bueno, Pero bueno, ojalá que bueno, hagamos pero la mejor obra posible con este dinero, porque Mendoza lo sí, necesita, los sí, datos de efectivamente. Mendoza no son alentadores. Bueno, y esto seguramente va a servir para disparar las campañas y para poder saber más o menos cuál es la propuesta de cada una de las facciones que habrá en disputa en las elecciones estas de medio término para renovar diputados y senador. Esperemos que sirva para clarificar las cosas, las Bueno, elecciones. muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Nos escuchamos la próxima.